Hola a todos, gracias por acompañarme en este nuevo video en el que intentaré explicar las diferencias que existen entre los términos religión y teología, debido a que en muchos contextos son utilizados como sinónimo sin necesidad de serlos realmente. Muy bien, partiendo primero tenemos que decir que desde el punto de vista clásico, el estudio de la religión ha estado vinculado al campo de la sociología y de la antropología, porque la religión es un estudio de cómo se comportan los seres humanos en un entorno específico con ocasión a esas prácticas de culto. Es decir, que la religión busca responder a las preguntas de cómo oran los seres humanos, cómo adoran y de qué trata su vida religiosa aquí en la tierra. En otras palabras, la religión es un estudio de las prácticas humanas frente a lo divino. Émile Durkheim definió a la religión como un sistema de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, percibiendo la vida religiosa como una forma de organización social. Y esto quiere decir que evidentemente las estructuras de la sociedad están sostenidas por ideas religiosas, pues en última instancia el estudio de la religión se centra más en el concepto de antropos que en el concepto de teos. En ese sentido hay una enorme diferencia entre estudiar las aprehensiones humanas de la religión y entre estudiar la naturaleza y el carácter de Dios mismo, pues el primero es un término meramente natural que consiste en una orientación intrascendente de las experiencias humanas, mientras que el segundo consiste en estudiar cosas que están por encima de nuestro alcance y de este mundo. Y de esto último es precisamente de lo que se encarga la teología. Su sufijo logos lo encontramos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando nos dice que el verbo existía desde el principio y que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bueno, ese sufijo logia quiere decir palabra, idea o concepto. Y una vez aclarado lo anterior, podemos decir, por poner un ejemplo, que cuando estudiamos la biología estamos hablando sobre la idea, el concepto o la noción de la vida misma. Así que en el término de teología, la parte principal es el prefijo teos, que significa Dios. De modo que el estudio de la teología es el estudio de la palabra, de la idea, del concepto o de la lógica de Dios mismo. Ahora bien, cuando utilizamos el término teología en la disciplina o en la ciencia teológica, este es un término muy amplio que no solamente se refiere a Dios, sino a todas aquellas cosas que Dios nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el estudio de Cristo hace parte de la teología y a eso le llamamos cristología. O cuando estudiamos la doctrina del pecado, apelamos a la disciplina de la amarteología. O en el ejemplo de que estudiemos las cosas futuras, apelamos a la escatología. Entonces, el concepto más amplio de todas estas subdivisiones es la teología. Y dentro de esta disciplina también encontramos un término que se llama teología propia, que esto tiene que ver con el estudio de Dios mismo, separado de sus obras, separado de su poder creador. En ese sentido, la teología propia se relaciona con el ser de Dios y busca responder a la pregunta ¿cómo es Dios? David Wells ha elaborado una definición notable de lo que es la teología cristiana y nos dice que es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios mismo según Él los ha revelado e interpretado en las Escrituras para su pueblo, con el ánimo de poder conocerle, de aprender a orientar nuestros pensamientos de modo que podamos llevar una vida en este mundo según sus términos y proyectando la verdad en este tiempo y en esta cultura actual. Por poner un ejemplo de lo antes dicho, imaginémonos una institución cristiana. Esta tendría que poner énfasis en una facultad de teología y no en una de religión, porque aquella es la que está comprometida con la premisa de que Dios es la verdad suprema y que Él es el fundamento y la fuente de toda otra verdad. Por entonces, todo lo que estudiemos, ya sea economía, filosofía, biología o matemáticas, tiene que entenderse a la realidad general del carácter de Dios. Por eso es que en la Edad Media a la teología se le llamaba la reina de las ciencias y a la filosofía su sirvienta. O mejor dicho, para concluir,
toda esta idea que hemos desarrollado y responder a la pregunta de cuál es la diferencia entre el término religión y teología, podemos recurrir a lo que Josh McDowell nos dice en su obra Más que un carpintero, abro comillas: el cristianismo no es una religión. La religión es el intento humano de labrar su camino hacia Dios a través de las buenas obras. La teología se centra en el estudio de Dios que viene a los hombres y a las mujeres por medio de Jesucristo. Así que en ese sentido, cuando hablamos de religión, nos referimos a las prácticas humanas que los hombres han labrado para poder llegar a comprender lo divino desde distintos puntos de vista, no exclusivamente desde el ámbito cristiano, sino también incluyendo a las diversas religiones que han surgido como una construcción social. Ahora bien, al hablar de teología, nos referimos puntualmente al Dios cristiano. Cómo nosotros como seres humanos comprendemos lo divino a través de esa revelación inerrante e infalible que Dios nos ha mostrado por medio de su santa palabra.